Hare Krishna, buenas tardes. Por favor acepten mis reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Espero que estén bien. Hoy día vamos a leer el Bhagavad Gita. Vamos a seguir con este ciclo de conferencias que está brindando ISKCON Buenos Aires para todas las personas y obviamente para los devotos. El Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 67. Y vamos a empezar, antes de dar la lectura, a cantar un poquito, aunque sea un minuto, para ver si podemos lograr un poco más de auspiciosidad en las palabras que tenemos que decir. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes, espero que estén bien. Al final de la clase tienen la oportunidad de hacer preguntas, no solamente en vivo, sino que si ustedes quieren dejar las preguntas en los comentarios del video, yo después con tiempo las voy respondiendo a medida que pueda y obviamente considerando responder lo mejor posible las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyandshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol
Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Go Premanande Haribol. Shila Prabhupada ki jai. Om Ajnana Timirandasya Jnanjana Salakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo y todos nosotros nacimos en la más oscura ignorancia y nuestro maestro espiritual abrió nuestros ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que la lectura que vamos a dar al verso 67 del capítulo 2 del Bhagavad Gita sea de su agrado. Estamos incursionando en estos hermosos versos de la Srimad Bhagavad Gita, narrados por la boca de loto del Señor Krishna en el campo de batalla de Kurukshetra. Para aquellos que no tienen mucho conocimiento acerca de lo que el Gita trata, en realidad el Gita trata acerca de la esencia o el dharma de la vida. ¿Cuál es el motivo por el cual vivimos? En realidad hay posiblemente muchas motivaciones atrás de nuestra vida, ¿no? Pero en realidad hay una y real motivación, que es aquella por la cual uno relige o descubre su identidad eterna en relación con el Señor Supremo, de cualquier manera que lo concibas. En este caso, el Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, está explicándole a Arjuna una serie de detalles acerca del conocimiento trascendental por el cual uno puede entender su posición eterna y amorosa en relación a Él, a Dios. Así que hoy día estamos leyendo el verso 67, como para hacer un repaso, una visión general del capítulo 2 que estamos tratando. Que en realidad el capítulo 2 es llamado o es conocido como el resumen del contenido del Bhagavad Gita, porque en estos capítulos o en estos versos, que son aproximadamente 70, se va en realidad a definir el propósito del Bhagavad Gita y se va a explicar el mensaje profundo del Bhagavad Gita en distintas formas de entendimiento. Se explica en realidad que no hay mejor comunicador que el mismo Señor Krishna, y Él explica de distintas maneras el conocimiento trascendental de manera que las personas puedan oírlos. También se dice que el Señor habla tanto de espiritualidad como la persona sea capaz de entender. Lo que no quita que el Señor también utiliza distintas formas o distintas técnicas de comunicación para las distintas naturalezas de las personas que existen en el mundo material. Una de las cosas que conocemos en el Bhagavad Gita es que las personas tienen distintas naturalezas, ¿no? Algunas personas tienen la tendencia o la naturaleza más a trabajar intelectualmente, otras personas tienen la tendencia a actuar más en términos del trabajo, de actividades. Y entonces el Señor va a ir explicando no solamente esto en términos para que ese tipo de personas puedan entender el conocimiento trascendental, sino también que va a dar ejemplos muy gráficos para entender o va a apoyar con ejemplos muy gráficos y analogías muy gráficas aquello que Él quiere que se entienda, de manera que para la persona sea más fácil y más entendible, ¿no? Entonces, así como decimos, hay personas que tienen la naturaleza de trabajar más intelectualmente. Entonces Krishna en este capítulo 2, a partir del verso 7, en el que Arjuna le está pidiendo por favor al Señor que lo instruya, lo ilumine acerca de qué debe hacer él frente a esta situación, ¿no? Esta situación que, si ustedes seguramente vienen siguiendo los versos del Bhagavad Gita de manera sistemática, se plantea en un momento en el que él está en una batalla en la cual no quiere luchar porque
le gana el corazón, ¿no? La compasión por las personas a las que tenía que enfrentar, que en realidad o sea, eran sus enemigos en ese momento, pero también él tenía un sentimiento de afecto hacia esas personas, porque inclusive había muchos familiares del otro bando, inclusive su maestro de armas, ¿no? Entonces en ese momento se le plantea la duda en el corazón y dice, no, en realidad no creo que sea beneficioso pelear, entonces no voy a pelear. Y entonces, ahora que no sé qué hacer, dice Arjuna, te pido Krishna, el cual había asumido la tarea o la posición de guiar su carreta, su carruaje, ¿no? Le pide a Krishna que por favor lo instruya, le diga, por favor, vuélvete mi guru, ¿no? Sishyasteham shadiman tuam prapanam. Por favor, ahora soy un alma completamente rendida a ti, no sé para dónde disparar, diríamos en Argentina, por favor instrúyeme, ¿no? Así que bueno, entonces Krishna empieza a relatar, como decíamos, acerca del conocimiento trascendental en términos de lo que la persona tenga capacidad de entender. Y así explica, por ejemplo, hasta el verso 39 del Bhagavad Gita, explica de una manera analítica acerca del conocimiento trascendental. Él da ejemplos muy claros y muy lógicos acerca de qué es el alma y qué no es el alma, por qué cosas uno debería sentirse feliz y por qué cosas no. Así conocemos una analogía muy famosa y muy importante que Srila Prabhupada siempre mencionaba, sobre todo para las personas que empezaban a entender acerca de este conocimiento trascendental, en el que explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, ¿no? Prabhupada decía que si uno no entiende en esencia o principalmente este conocimiento, no puede entender lo que sigue. Así él explica con una analogía muy famosa, Dejinosmin yatadehe kaumaran yauvananjara tatadehantara pratidirastata namuhyati, ¿no? Que así como el alma, que es lo que somos, que está en este cuerpo, pasa continuamente de un estado de niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera ese alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. Una persona sensata o un alma que comprende acerca de la autorrealización o está autorrealizada no se confunde por este cambio, dice el Bhagavad Gita. Entonces ahí básicamente nos muestra, ¿no?, cómo nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no?, de tener un cuerpo de niño, de tener un cuerpo de joven, un cuerpo de adolescente, un cuerpo de hombre maduro y la vejez. Vamos a ver que nuestro cuerpo ha cambiado, pero que nosotros internamente nos seguimos sintiendo las mismas personas, ¿no? Entonces, con un ejemplo claro, con una analogía clara, Krishna está explicando en términos lógicos, ¿no?, acerca del conocimiento trascendental inicial, que es por lo menos entender que hay una diferencia entre el cuerpo y el alma, que es lo que realmente somos, ¿no? Y así explica, ¿no?, mientras el cuerpo es perecedero, el alma es eterna, mientras el cuerpo sufre, el alma no sufre nunca. Así como vos te pones ropa nueva y desechás la vieja, de la misma manera, cuando el cuerpo se vuelve inútil o viejo, la naturaleza material se encarga de desecharlo y obtener uno nuevo. Entonces, de esa manera, hasta el verso 39 se explica el conocimiento trascendental en términos analíticos. Pero Krishna dice, bueno, ahora te expliqué esto en términos de entendimiento lógico, ahora te lo voy a explicar en términos de la naturaleza del trabajo. Y Krishna empieza a introducir la noción del karma, de que a una actividad, ¿no?, se desarrolla también una reacción a esa actividad. Y que las personas normalmente en el mundo material tienen la tendencia a apegarse a los frutos que dan las actividades. Entonces Krishna empieza a explicar que uno tiene en realidad que actuar, pero que en realidad no tiene derecho a desear o anhelar o codiciar los frutos de la acción, que tampoco es el responsable de esos frutos, ¿no? Porque, más allá de que obviamente si uno actúa de manera piadosa obtiene buenos resultados, y si uno actúa de manera pecaminosa obtiene otros resultados diferentes, el sancionador último es la voluntad suprema o el Señor Krishna, o en todo caso los semidioses que están controlados o dirigidos por el Señor Krishna. Entonces ahí empieza también a utilizar muchas analogías interesantes. Él le dice en realidad, cuando tú actúes, ¿no?, siempre vas a generar una acción, o piadosa o pecaminosa, pero en realidad tienes que tratarte de mantener de una manera equilibrada en el yoga, ¿no?, tratando de no actuar impulsado por la codicia de obtener el fruto de esas reacciones, y tratar de situarte en una plataforma de actuar para el servicio mío, ¿no?, o para mí. Entonces de esa manera, le dice Krishna,
nunca vas a sufrir las reacciones. Es más, por actuar con esa conciencia te vas a liberar y no te preocupes si inclusive logras todo el resultado en esta vida, le dice. Que que por desempeñar o actuar en esta conciencia divina o como una forma de servirme a mí, no va a haber pérdida ni disminución alguna, le dice Krishna, ¿no? Porque el alma es eterna, en realidad, así que no te preocupes si en esta vida no alcanzas o completas, ¿no?, el tema de la autorrealización o el desapego completo de las actividades fruitivas, tanto piadosas como pecaminosas. Si te sitúas en esta plataforma, seguramente en tu próxima vida, por ejemplo, vas a continuar este proceso de autorrealización desde donde dejaste, ¿no? Así que bueno, Krishna solamente está mostrando cosas que van más allá, ¿no?, de las actividades materiales y las reacciones piadosas o pecaminosas que esto implica, sino que le explica que por actuar en una conciencia de servicio hacia él, todo lo que uno acumula o todo lo que uno avanza en ese sendero se vuelve efectivo en tu próxima existencia, ¿no? Prabhupada da un ejemplo muy interesante también, decía: supónganse que ustedes estudian abogacía o alguna carrera que demanda mucho sacrificio, mucho tiempo. Si ustedes no terminan de cursar y lamentablemente abandonan el cuerpo, en su próxima vida la universidad en la que estudiaron no les va a reconocer los estudios hasta donde llegaron, van a tener que empezar de cero. Y por el contrario, si ustedes hacen un avance en esta senda, ¿no?, en la senda de la autorrealización, del camino espiritual, este avance puede salvarlo a uno o puede salvarlo a ustedes del peligro más grave de todos. Y ese peligro más grave de todos puede ser, por ejemplo, encarnar o reencarnar en especies inferiores de vida. Así que bueno, en este caso, Srila Prabhupada está declarando lo que declara el Señor en el Bhagavad Gita, que cuando uno reemprende la senda del servicio devocional o de las actividades en servicio a Krishna, uno continúa desde donde dejó. Es reconocido tu avance, ¿no? ¿Por qué? Porque ese conocimiento trascendental no es un conocimiento material, sino que es un conocimiento que está en el corazón. Y en el corazón está el Señor en la forma de Paramatma, quien es juez, jurado y testigo, y anota todo lo que hiciste, ¿no? Así que en tu próxima vida, como el Señor te va a seguir acompañando ahí en el corazón, en la forma de Paramatma, te va a recordar, ¿no?, para continuar el proceso espiritual o tu emancipación espiritual desde donde dejaste. Entonces, bueno, ahí Krishna está explicando hasta ese verso número 54 cuáles son las cualidades de esta persona. Está describiendo el conocimiento en términos de las actividades, ¿no? Hay muchos versos famosos también en esta sección de versos. Después, a partir del verso 54, Arjuna se empieza a volver cada vez más interesado, ¿no?, en lo que está emanando de la boca del loto del Señor Krishna, ¿no? Y le dice: bueno, pero todo esto que me estás diciendo está muy lindo y lo entiendo perfectamente, pero me gustaría saber cómo es esa persona, ¿no? Esa persona que está autorrealizada, que ha llegado al culmino de la autorrealización. Le pregunta: ¿cómo es esa persona? ¿Cómo anda? ¿Cómo camina? ¿Cómo se sienta? ¿No? ¿Qué características externas tiene de manera que uno pueda reconocer a esas personas que están autorrealizadas? Entonces el Señor Krishna también empieza a comentar acerca de la forma en que esa persona es, ¿eh? Y a manera que va llegando, ¿no?, a la explicación y a la descripción de esa persona en estado de santidad, podemos decir, explica cosas como el verso anterior que les voy a mencionar, al que tenemos que leer hoy día. Todo esto es para hacer una introducción y comprender en el contexto el verso que vamos a mencionar, porque si no queda muy colgado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el Señor le dice: Nasti budira yuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir ashantasya kuta sukam. Entonces el Señor le dice: aquel que no está relacionado con el Supremo mediante el estado de conciencia de Krishna no pueden tener inteligencia trascendental ni una mente estable. Inteligencia trascendental, no inteligencia material, inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz?
Entonces, ¿por qué el Señor está explicando todo esto? Porque precisamente está explicando que para aquellas personas que no tienen los sentidos controlados, es muy difícil lograr la autorrealización. Y entonces, ¿qué sucede? Que naturalmente los sentidos, ¿no? Tenemos la mente, ahí explica también el Señor de una manera muy gráfica cómo está distribuido este asunto de la inteligencia y la mente, que es muy interesante que los devotos entiendan la diferencia también, porque a veces se confunde qué es la mente y qué es la inteligencia, ¿no? Entonces el Señor en uno de los versos le dice, Indriyani paranyahur, indriyevya paramana, manasastu para budir, yobude para tastusa. Le dice, en realidad, los objetos de los sentidos, o aquellas cosas de las que queremos disfrutar, el gusto, la forma, el tacto, están por debajo de los sentidos. O sea, los sentidos son superiores a los objetos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el sentido de la vista, es superior a la forma. Por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para aquellas almas que están en cuerpo de hombre, la forma femenina es muy atractiva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los sentidos se depositan en esos objetos de los sentidos, dice, automáticamente se despierta en uno el deseo, ¿no? Dhyayato visayam punsam sangas te supayate sangas sanjayate kama kroda vijayate. Kroda bhavati sammoha sammoha smriti vivamaha smriti bram sambudinasha budinasha pranasyati. Le explica esto en sánscrito, es muy interesante aprender ese verso porque cómo es la cadencia en la que el hombre que está atraído por alguno de los sentidos cae en la ilusión, ¿no? En el mundo de Maya. Dice, bueno, al contemplar los objetos de los sentidos, con los sentidos obviamente, se desarrolla en uno el deseo de disfrutar de esas cosas, ¿no? Apenas, por ejemplo, vamos caminando, supónganse que tenemos hambre, pasamos por frente, no sé, de algún restaurante, vemos la comida que se ofrece, por eso los restaurantes normalmente muestran toda la comida en forma gráfica primero, automáticamente se desarrolla en uno el deseo de disfrutar de eso, ¿no? La lengua quiere saborear, la vista quiere disfrutar de la forma, y así vemos cómo cuando los sentidos se depositan en los objetos de los sentidos, automáticamente se desarrolla en uno la lujuria, dice Bhagavad Gita. Pero cuando se refiere a lujuria, no solamente se refiere a lujuria sexual, sino al deseo de la entidad viviente de disfrutar, independientemente de Krishna, ¿no? Yo soy el disfrutador y voy directamente a esto. Entonces dice, bueno, automáticamente se desarrolla uno esa lujuria, ¿no? Dhyayato visayam punsam sangaste supayate sangasanyayate kama kroda vijayate, ¿no? Después de la lujuria, ¿qué pasa? Se desarrolla la ira. Dentro de uno se desarrolla un enojo o una... Ok, estamos conectados de nuevo. Creo que se cortó la transmisión. ¿Qué va a hacer? Tenemos que depender de la tecnología. Entonces, cuando nosotros estábamos explicando el proceso en el que los sentidos se depositan sobre los objetos de los sentidos y que se desarrolla en uno el deseo de disfrutar de esos objetos, ese deseo desarrolla a su vez una ira, una kroda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucho hambre y no puedo satisfacer los sentidos, o no tengo el Lakshmi o el dinero para comprar ese sándwich que quiero disfrutar, automáticamente me enojo, ¿no? Y de la misma manera, cuando nosotros tenemos el problema de que satisfacemos en exceso los sentidos, también aparece uno como un sentimiento así de decir de insatisfacción, porque el disfrute en lo material está sujeto a la ley de la saciedad, ¿no? Realmente no nos satisface internamente. Bueno, entonces en este proceso, cuando se desarrolla esa ira, la memoria se confunde, dice el Bhagavad Gita, la inteligencia se pierde, y cuando la inteligencia está perdida, uno no sabe discernir apropiadamente y queda arrastrado nuevamente al charco material, ¿no? O está completamente en ilusión. Ese tipo de cosas está explicando Krishna antes de llegar a este verso, para explicar que la persona que no tiene la mente controlada no puede estar en paz, está permanentemente en ansiedad, está insatisfecha, está en ira. Y nosotros podemos ver, Srila Prabhupada decía, el problema con la civilización de Kali Yuga,
precisamente por eso se llama Kali, la era de la riña y la hipocresía, es que la gente riñe por cualquier cosa en cualquier momento por la gran insatisfacción que hay. Van como locos corriendo atrás de la complacencia de los sentidos, pero están muy irados, ¿no? Y están, no tienen paz en el corazón. Por lo tanto, esa es la civilización de Kali Yuga, está expresando en su manera perfecta, ¿no? Esto que está describiendo el Bhagavad Gita ahí, de la insatisfacción de la gente cuando actúa de esta manera y cae en el plano material con su inteligencia confundida, con su memoria perdida y obviamente con su corazón agitado, su yo, ¿no? Con cierta agitación o insatisfacción. Entonces, bueno, por fin llegamos, después de describir todo esto, al verso en el que Krishna está explicando de una manera poética, ¿no? O de una manera con una analogía muy bonita y muy entendible, ¿cómo sucede esto, ¿no? De cuando la mente no está situada correctamente en el ser y no está actuando de manera de complacer al Ser Supremo, lo cual es nuestra posición constitucional. Entonces dice el verso del Bhagavad Gita, que vamos a leer hoy día, a 2.67, dice lo siguiente: Indriyanam hi charatan janmano anuvidhyate tat asya harati pragyam vajurnavam vambashi. El palabra por palabra dice Indriyanam, de los sentidos, y ciertamente charatam, mientras deambulan, ¿no? Sí, los sentidos andan como locos para un lado o para otro, siempre tratando de buscar algo de donde agarrarse para satisfacer e incrementar inclusive la ananda del alma, la cual es una característica, pero en un plano desvirtuado, ¿no? Por eso se dice que andan como deambulando de aquí para allá, no están fijos en el satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios. Es interesante esta palabra charatam. En realidad el verbo es charitum, el infinitivo en el sánscrito. Charitum significa precisamente esto, deambular, correr o divagar. Y es interesante porque algunos filólogos y algunos estudiantes de lenguas, de las lenguas proto-indoeuropeas inclusive, explican que este verbo charitum es el origen de char o car en inglés, ¿no? Auto. Entonces dice, seguimos con el palabra por palabra. Anuvidyate, llega a dedicarse constantemente. Tat, esa, asya, su, harati, quita, pragyam, inteligencia, vayuhu, viento, navam, un bote, y va como ambashi, en el agua. Entonces la traducción de este verso del Bhagavad Gita dice, esta analogía dice, así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo, uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo, uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Yo cuando leo este verso recuerdo que cuando era chico me gustaba hacer barquitos de papel y jugar en algún charquito de agua. ¿Y cómo hacíamos para que el barquito anduviera? Lo soplábamos, ¿no? Apenas uno soplaba un poquito de aire, el bote iba para donde uno quería. Imagínense la analogía que gráfica que está dando el Señor Krishna en este verso, ¿no? Y entonces vamos al significado de Srila Prabhupada. Significado por Srila Prabhupada, ya Srila Prabhupada. A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Señor, hasta uno de ellos, que está dedicado a la complacencia sensual, puede alejar al devoto del sendero del avance trascendental. Como se dice de la vida de Maharaj Ambarish, todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Krishna, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. Entonces, está diciendo que todos los sentidos deben estar ocupados en la complacencia del Señor, ¿no? No solamente a 4 y uno no. Sino que en realidad cuando de alguna u otra manera la mente
deambula, piensa o siente con respecto a complacer uno de esos sentidos, independientemente de Krishna, automáticamente uno solo de esos sentidos puede arrastrar el equipaje completo que tenemos en el yo, ¿no? Entonces, muy interesante que acá Srila Prabhupada está dando el ejemplo del rey Ambarish Maharaj, ¿no? Que no solamente Srila Prabhupada lo cita en este verso, sino que a lo largo de las escrituras védicas se cita se cita como ejemplo cómo el rey Ambarish ocupaba todos sus sentidos al servicio de Krishna. Y de otra manera, Srila Prabhupada nos dio un proceso a través de este ISKCON, del proceso de la conciencia de Krishna, que no solamente practicamos, sino predicamos. Precisamente nos dio un proceso tan completo para mantener todos los sentidos ocupados al servicio amoroso de la Suprema Personalidad de Dios. Y eso nos demostró a la vez que nos da una satisfacción real el hecho de ocuparse de esa manera. Por eso es tan importante estudiar profundamente, ¿no?, la literatura que nos dio Srila Prabhupada en términos de purificar la inteligencia a través del conocimiento y en términos de practicar el proceso de conciencia de Krishna de manera apropiada y ver que en realidad deberíamos sentir en el corazón o tener las realizaciones en el corazón que nos dicen los libros que deberíamos tener, ¿no? Eso es importante para ir nosotros conduciendo este barquito, ¿no?, que es como un barquito de papel hacia el rumbo directo y con la Vyavasayatmika Buddhi, ¿no?, con la inteligencia fija y autodeterminada en lograr el objetivo. Así que bueno, aquí Srila Prabhupada de una manera muy bonita también está citando el ejemplo del rey Ambarish. Y hay versos famosos del Srimad Bhagavatam, del canto 9, capítulo 4, versos 18 al 20, de donde se describen de una manera muy gráfica cómo eran las actividades del rey Ambarish Maharaj, y me voy a tomar el tiempo para leerlas porque es muy, muy iluminador. Se dice que Maharaj Ambarish ocupó siempre la mente en meditar en los pies del loto de Krishna, ¿no? Se fijó su mente en los pies del loto de Krishna, que también lo podemos entender como el servicio devocional al Señor. Sus palabras las usó en cantar las glorias del Señor. Nosotros hacemos eso, ¿no? Las manos en limpiar el templo del Señor, ¿no? También es muy bueno, siempre que nosotros podamos limpiar el templo, ¿no?, de Krishna, limpiar el altar. En el día de Gundicha Marjana, por ejemplo, ¿no?, los devotos expresan esta limpieza del corazón siguiendo los pasos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, haciendo esta actividad trascendental, porque se explica que limpiar el templo del Señor también es limpiar el corazón. Y de hecho que muchos tenemos la experiencia de eso, ¿no? Okay. Entonces dice, a pesar de que el Ambarish Maharaj era un rishi, Ambarishi, era un rey, ¿no?, santo, aún así, ¿no?, ocupaba las manos en limpiar el templo, ¿no? Interesante. Los oídos en escuchar palabras de Krishna o acerca de Krishna, los ojos los ocupó en ver la deidad de Krishna. En vez de la deidad de Krishna, los templos de Krishna y los lugares en que vivió Krishna. Todo eso utilizó sus ojos, Ambarish Maharaj utilizó sus ojos o su visión para ocuparlas en todo esto, ¿no? Las deidades, los lugares sagrados de peregrinaje, o sea, los lugares donde vivió Krishna, los templos de Krishna, de manera que su visión siempre estuviera ocupada, ¿no?, en absorber energía espiritual, ¿no?, o mensajes espirituales a través de la forma. Lugares en los que vivió Krishna como Mathura y Vrindavan. El tacto, dice el rey Ambarish, lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor. Otra cosa en la que podemos ocupar el tacto es, ¿no?, cuando bañamos la deidad y masajeamos sus pies de loto, ¿no? Es una buena forma de ocupar el tacto, ¿no?, al servicio del Señor, y de esa manera disminuir, ¿no?, esa necesidad que tenemos de disfrutar, por ejemplo, el placer sexual a través del tacto, ¿no? Ese es un servicio muy importante. Por eso Srila Prabhupada siempre recomendaba que los devotos, sobre todo los devotos grijastas, tuvieran deidades, ¿no?, para adorar y para ocupar también el servicio del tacto en el servicio del Señor. Entonces dice, el tacto lo ocupó en tocar el cuerpo de los devotos del Señor, el olfato en oler la fragancia de las hojas de tulasi ofrecidas al Señor. ¡Wow! ¿No? ¿Qué aroma hay más agradable y más trascendental, ¿no?, que te hace ir a otros
lugares espirituales que oler en el Tulasi Manjari, ¿no? Los remanentes de Tulasi después que se han ofrecido al Señor. Es un aroma muy especial. El olfato en oler la fragancia de las hojas de Tulasi ofrecidas al Señor. Y la lengua en saborear el prasada, Señor. Bueno, ahí no tenemos ninguna duda. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Que más allá que podamos estar de acuerdo filosóficamente o no, el prasada del Señor es un punto en el que todos estamos de acuerdo. Sharira Vijayal, cuando llega esa canción, se vuelve todo feliz, el ambiente se vuelve todo realmente Vaikunta. Maharaj Ambarish ocupaba las piernas en caminar hasta los lugares sagrados y los templos del Señor, la cabeza en postrarse ante el Señor y todos sus deseos en servir al Señor. Las 24 horas del día. En verdad nunca deseó nada para complacer sus propios sentidos. Ocupó todos sus sentidos en servicio devocional, en diversas ocupaciones relacionadas con el Señor. Esa es la forma de aumentar el apego por el Señor y estar completamente libre de todo deseo material. Interesante, muchas veces también vemos en las escrituras que el servicio devocional es de manera ininterrumpida y que los devotos puros del Señor ejecutan servicio devocional las 24 horas del día. Y uno puede decir, bueno, ¿y a qué hora duermen? Pero en realidad esa es una respuesta muy interesante que una vez le pregunté a mi maestro espiritual Bhaktivinoda Swami en una clase y él dijo, bueno, a veces los devotos, ¿no? Cuando sueñan tienen algunas actividades que ellos hacen, ¿no? en el plano sutil. A veces están haciendo servicio para el Señor mientras sueñan. ¿Cuántos de ustedes seguramente tienen realizaciones al respecto? De que estaban soñando, que estaban con los devotos, tomando prasad, o que estaban con el guru, o que las deidades tal cosa, ¿no? O sea, esa es la plataforma a la que queremos lograr. Por eso es muy importante que antes de uno irse a dormir siempre lea algún pasatiempo de Krishna o medite en los pasatiempos, en los lilas del Señor. Entonces, en ese sentido, ¿no? Los devotos puros están 24 horas al día, ¿no? Y a veces inclusive, en los sueños, se presenta Maya también. Porque lo que la mente no puede satisfacer en el plano burdo, a veces cuando somos un poco, como se dice, estamos rechazando, ¿no? La complacencia de los sentidos de una manera muy artificial. En el plano sutil se manifiesta, ¿no? La posibilidad de complacer los sentidos. Y entonces ahí el devoto, si está bien situado, bien determinado, inclusive en el sueño, dice, yo soy un devoto de Krishna, ¿no? Y tengo el deber y el deseo de utilizar todos mis sentidos para satisfacer al Señor. Entonces, de esa manera los devotos puros en el plano sutil también, ¿no? Hacen servicio devocional. Así que bueno, aquí en este caso hemos visto las glorias de Maharaj Ambarish. Pareciera sencillo la descripción, ¿no? de las glorias de Maharaj Ambarish, pero en relación a nosotros a veces medimos, ¿no? Y nos comparamos y decimos, bueno, en esto me falta un poco, en esto creo que estoy más o menos bien, pero siempre la idea para un devoto es ir mejorando, ¿no? Mejorando, porque la relación con Krishna no es algo estático, no es que uno dice, bueno, ahora ya soy un devoto, ¿no? Sino que en realidad el devoto siempre está incrementando su deseo de servir al Señor y de amar al Señor a través del servicio práctico, por ejemplo, ¿no? Y esto es como una comunicación, ¿no? La relación en realidad no es algo estático, sino que es algo que siempre va en incremento, porque el ananda, la felicidad trascendental que posee el alma, la cual somos, va siempre en expansión, ¿no? Y nuestra insatisfacción o nuestro sentimiento de incomplitud, ¿no? Que no sentimos completos, se manifiesta cuando esas actividades no están alineadas con las actividades del Señor. Por eso es interesante también que en este verso, en estos versos que describen las glorias de Maharaj Ambarish, se menciona a Krishna como Rishikesh, el amo de los sentidos, ¿no? Un nombre de Krishna es Rishikesh, ¿no? Y que significa Isha, el amo o el Señor Supremo. ¿De qué? De Rik, de los sentidos. Y eso significa también que nosotros, al ser partes y porciones de Krishna, también nuestros sentidos son una parte proporcional o ínfima de los sentidos del Señor. Así el Señor declara en el Bhagavad Gita,
para respaldar esta afirmación que estoy diciendo, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manasastan Indriyani Prakriti Stani Karshati, ¿no? Las entidades vivientes de este mundo material son mis partes fragmentarias eternas, ¿no? Y ellas, bueno, en este mundo material están absortas en luchar con la complacencia de los sentidos, de los 6 sentidos, dice, entre los cuales se incluye la mente. Entonces, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, ¿no? Las entidades vivientes en este mundo material son mis partes fragmentarias eternas. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros poseamos es una parte fragmentaria también del Señor. Y cuando nosotros, esos sentidos que en realidad son una parte fragmentaria de los sentidos del Señor Supremo, los utilizamos o los alineamos, ¿no?, en el disfrute de Krishna y no en el disfrute personal, automáticamente el Señor se transforma en Rishikesh, ¿no?, o el amo de los sentidos. Por eso en este verso, en el tercer verso que describe las glorias del Señor, se lo menciona también a Rishikesh, ¿no?, o a Krishna como el amo de los sentidos, para entender que el rey Ambarish había alcanzado esa posición en la que todos sus sentidos estaban alineados con los sentidos del Señor Supremo. Y por lo tanto obtenía verdadero disfrute. A veces decimos, bueno, yo quisiera disfrutar, pero ¿por qué siempre uno tiene que disfrutar? O sea, ¿por qué uno tiene que utilizar todos sus sentidos para el disfrute de Krishna y no para el disfrute personal? Porque en realidad esa es tu posición constitucional eterna. El disfrutador supremo es uno y tú eres parte, ¿no?, de esa... O sea, esto puede sonar un poco mayavadi o impersonal, ¿no? Somos uno con el Señor, pero en realidad no. Lo que está diciendo aquí es que cuando alineamos nuestros sentidos para la complacencia de los sentidos del Señor, automáticamente el Señor disfruta, y nosotros disfrutamos consecuentemente, por ser partes y porciones del Señor. Srila Prabhupada explicaba esto con la analogía del árbol, que cuando uno riega el árbol no es que va regando las ramitas del árbol o las hojitas del árbol, sino que riega la raíz del árbol. Cuando uno riega la raíz del árbol, o hace disfrutar al árbol, naturalmente todas las partes, las hojitas, las ramas, las ramitas, también se alimentan de la misma nutrición. Por lo tanto, este proceso de conciencia de Krishna, Prabhupada también lo reducía de una manera muy gráfica, o con un ejemplo con una analogía muy gráfica como esta, que significa, ¿no?, regar la raíz del árbol, ¿no? ¿Y cuál es esa raíz? La causa de todas las causas. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. ¿Quién es? Bueno, ese, ¿no? ese Govinda, ¿no?, que está tocando la flauta ahí en el mundo espiritual, es al cual nosotros, ese Adi Purusham, ese Anadiradir, ese principio sin principio, ese Señor que también es un pastor que toca la flauta, bueno, esa es la persona a la que tenemos que amar y servir, de manera que nuestros sentidos también nos hagan disfrutar como sirvientes y no como predominantes, ¿no? O sea, volvemos a decir, al momento en que el Señor disfruta, naturalmente y trascendentalmente nosotros disfrutamos por ser parte de ese todo espiritual, en el cual obviamente hay una diferenciación, pero es un todo y a la vez es diferente, ¿no? En ese sentido, esta es la filosofía que explicó el señor Chaitanya, ¿no?, en este aspecto Achintya Veda a Veda Tattva. Simultáneamente somos uno con el Señor, pero a la vez diferente. Somos uno en el sentido de la Ananda trascendental y somos diferentes en términos de que el Señor es el Supremo, nosotros somos las Jiva o las almas diminutas o las partes fragmentarias eternas del Señor. Entonces, cuando estábamos hablando de esto, decimos, bueno, ok, entonces tengo que alinear mis sentidos de manera de que todo se dirija hacia el disfrute del Señor Supremo. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo eso sucede de manera en que me ayude a controlar la mente? Y como precisamente este proceso de la conciencia de Krishna es un proceso científico, ¿no? Y científico no nos referimos a que es entendido por la ciencia moderna, sino científico nos referimos a que este proceso de conciencia de Krishna se puede experimentar por su propia práctica, lograr realizaciones o lograr vijnana o conocimiento realizado, digerido, internalizado a través de su práctica, y de esa manera, ¿no?, naturalmente, como nos sentimos felices en desarrollar este proceso, naturalmente uno
el gusto que proviene de la satisfacción independiente del Señor es inferior y lo va dejando de lado, ¿no? Entonces, en este mismo capítulo, también Krishna, inclusive unos versos antes, está declarando un verso muy famoso en el que se explica esto. Y el Señor dice, al alma encarnada, o sea, a todos nosotros, se la puede alejar del disfrute de los sentidos independientemente de Krishna. Aunque el gusto, ¿no?, por disfrutar de los sentidos todavía quede en ella, ¿no?, todavía haya un remanente de querer disfrutar independientemente de Krishna. Pero dice, al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, o sea, el disfrute inferior, su conciencia queda fija, ¿no? Y acá de alguna otra manera está explicando Krishna que por poner precisamente los sentidos al servicio de Krishna uno desarrolla en su corazón un gusto superior, y esa es la ciencia que obtenemos, o el resultado de esta práctica científica, ¿no?, en la que obtenemos un disfrute superior que nos ayuda a dejar de lado los disfrutes inferiores. Es tan simple como eso, por eso es un proceso científico, ¿no? Se puede medir, se puede calcular si uno lo practica. Es como si tú estás toda la vida acostumbrado a comer pan duro, y no conoces otra cosa que no sea el pan duro. Y de repente viene alguien con una marquita acá en la frente, medio peladito, y te dice, mirá, probá esta torta de chocolate, ¿no?, con dulce de leche. Entonces uno prueba eso y dice, wow, ¿no? ¿Qué? ¿Me puedes dar más? Sí, hay una cantidad ilimitada de esto, solamente tenés que seguir esto para poder comerlo, ¿no?, o pagar este precio, por decirlo de alguna manera. Seguramente no vas a querer volver a comer pan duro, ¿no? Va a ser fácil para vos dejar el pan duro de lado, porque en realidad estás experimentando un gusto superior, ¿eh? Entonces, cuando nosotros podemos fijar nuestros sentidos y alinear los sentidos con los sentidos de disfrute del Señor, automáticamente experimentamos un gusto superior, ¿no? Automáticamente significa que al experimentar ese gusto superior nuestra inteligencia se purifica con vijnana, ¿no?, con realizaciones fuertes acerca de qué significa este proceso, y automáticamente y gradualmente vamos a ir dejando, ¿no?, los gustos inferiores. Hay otro pasatiempo muy bonito también que cuenta Srila Prabhupada, no muy bonito, pero muy gráfico, en el que explicaba que el señor Indra, ¿no?, que tiene la capacidad de complacer los sentidos al máximo en los planetas celestiales, alguna vez por alguna actividad orgullosa que desarrolló fue maldecido por su guru, ¿no?, Brihaspati, si mal no recuerdo, y descendió, y el guru lo maldijo a descender al mundo material. Y él tomó la forma de un cerdo en el mundo material. Y entonces estaba muy contento viviendo su vida de cerdo, con su chancha y sus chanchitos, en el medio del barro podrido y en el medio del excremento que dejan los cerdos en el barro, ¿no? Se sabe que el cuerpo del cerdo es un cuerpo coprófago, se alimenta en base a los excrementos. Entonces él estaba muy feliz disfrutando de esa vida en medio del excremento. Y había problemas en los planetas superiores porque Indra se había ido y necesitaban al director o al administrador supremo de los planetas celestiales que volviera a su función. Así que los semidioses empezaron a preguntar dónde estaba Indra, y Brihaspati le dijo, bueno, está en el mundo material porque se portó mal. Y entonces dijeron, bueno, perdonalo, vamos a buscarlo porque acá la administración es un caos, ¿no? Los planetas celestiales estaban administrativamente acéfalos. Entonces necesitaban la presencia del señor Indra ahí. Entonces los semidioses bajaron a buscarlo, y cuando bajaron vieron que Indra tenía un cuerpo de cerdo y estaba muy feliz ahí. Entonces le dijeron, bueno, Indra, vamos de vuelta a los planetas celestiales. Y Indra, como estaba completamente en ilusión, estaba disfrutando mucho de sus actividades de cerdito, dijo, no, yo acá estoy feliz, ¿no? Estoy feliz con mi chancha y mis chanchitos, no me molesten, por favor, déjenme seguir permaneciendo en este disfrute, ¿no? Y sin embargo, bueno, los semidioses tuvieron que obviamente llevarlo a la fuerza a Indra y darle la visión no trascendental, pero sí la visión celestial, para que entendiera la diferencia entre disfrutar del excremento y disfrutar del disfrute celestial. Así que bueno, esta ilusión, esta energía ilusoria, ¿no?, también nos ayuda a que perdamos ese gusto superior.
Por eso es muy importante siempre seguir este proceso de manera también científica en términos teóricos, ¿no? Porque se nos explica exactamente qué cosas hacer y qué cosas no hacer para precisamente no caer arrastrados hacia ese charco material que nos ayuda o nos lleva a comprender el disfrute en términos de la vida de cerdo del señor Indra. Así que bueno, ¿no? Es un verso que ejemplifica lo que sucede, ¿no? Cuando no ocupamos, ¿no? Los sentidos en el servicio y el disfrute trascendental del Señor. Creo que no tengo mucho más que agregar. No sé si ustedes ahí tienen alguna pregunta o yo puedo ver a través de lo que ustedes escriben si hay alguna pregunta. Si no, voy a dejar acá, y si tienen alguna pregunta la ponen en el comentario de este video y yo con tiempo la voy respondiendo. Así que bueno, muchas gracias por estar presente, muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar algo acerca de la vida espiritual. Espero que de alguna u otra manera esto les haya servido para entender un poquito más profundo la conciencia de Krishna. Y obviamente y nuevamente un agradecimiento a los devotos del Templo de Buenos Aires, quienes amablemente me pidieron que disertara acerca de este verso 67 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Espero que estén todos felices. Por favor, esfuércense en ser conscientes de Krishna. Trabajen duro en contra de la inercia material para no dejar que nuestra mente sea arrastrada como un bote, ¿no? Hacia el charco material. Hare Krishna, todas las glorias y la Prabhupada, que estén felices.